bien, vamos a ver el párrafo 5 y en este vamos a dedicarle el tiempo que nos queda. Vamos a dar lectura al párrafo. Dice el párrafo 5 del capítulo 6 de la caída del hombre del pecado y su castigo. Dice, la corrupción de esta naturaleza, vean, permanece durante esta vida en los que son regenerados. Y aunque aquella sea perdonada y mortificada por medio de Cristo, ella misma, es decir, la corrupción y sus primeros impulsos son verdadera y propiamente pecado. De esto lo vamos a entender mejor ya con la explicación. Pero vamos a ver, este párrafo nos enseña lo siguiente, que esta depravación que permanece en nosotros, en los creyentes, en todos los días que nos queden de vida. La carne, ¿verdad? Como se conoce en la Biblia, la carne, esa inclinación a pecar, sigue en todos los creyentes. Que es perdonada solamente por medio de Cristo. Que esta corrupción se va destruyendo en nosotros poco a poco, progresivamente, poco a poco. Pero en esta vida nunca se destruirá por completo, sino hasta que seamos glorificados. Y este punto, el 4, lo vamos a ver mejor en la explicación. O sea, no tenemos que olvidar que aunque estamos ya en la fe, los pecados que cometemos siguen siendo ofensas graves a Dios. Siguen siendo abominables a Dios. No pensemos que mis pecados sin Cristo son más graves que mis pecados en Cristo. ¿Sí me explico? Yo creo que tendemos a pensar eso. O sea, ya estoy en Cristo, pues ya minimizo quizás mi pecado, quizás. Pero eso es pensar mal. Pensar mal. Como veremos, yo diría que, bueno, estoy seguro, que nuestros pecados en Cristo muestran más nuestra perversión que aquellos pecados sin Cristo. Porque cuando tú pecabas sin Cristo, no tenías un corazón regenerado. Tenías la mente entenebrecida. ¿Sí? O sea, no entendías la palabra de Dios, no buscabas a Dios, eras enemigo de Dios. Pero ahora en Cristo ya tenemos un corazón que ha sido ¿qué? Regenerado. ¿Sí? Ya tenemos la mente de Cristo, o sea, su Espíritu Santo ya nos ilumina, entendemos su palabra. Entendemos que por nuestros pecados murió Cristo. Entonces, nunca como creyentes, este punto 4 nos lleva a ver, como creyentes nunca debemos minimizar nuestro pecado. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. De ninguna manera. Que esto nos mueva quizás a confesar pecados que traemos por ahí consintiendo. Solo recuerda, ese pecado que hoy consientes, es decir, es más perverso, pero no por el pecado en sí, sino por ahora, por tu condición en Cristo. Es lo que vamos a ver. Bueno, pero vamos a ver este párrafo 5, enunciado por enunciado. Dice el primer enunciado: la corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en los que son regenerados. O sea, si has nacido de nuevo, esa carne permanece en ti y permanecerá hasta que el Señor venga por segunda vez, ¿sí? Hasta que el Señor te glorifique, va a permanecer. Textos que apoyan esto: Primera de Juan 1, 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero gracias a Dios por el siguiente versículo: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, la confesión de pecados debe de caracterizar nuestra vida, ya sea en lo privado con Dios y quizás en lo público, ante otros. Te doy una razón por qué debe ser la confesión algo que tiene que caracterizar tu vida. Porque todos los días pecas. Y yo no sé si alguien se atreva a decir, espérame, yo pasé un día sin pecar. Pues ya estás mintiendo. Arrepiéntete de ese pecado. Muy bien. Primero, libro de Reyes 8:46. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque.
no hay hombre que no peque, regenerados y no regenerados. Y estuvieres airado contra ellos y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca. Pero el punto es, no hay hombre que no peque. Proverbios 29. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién? En vida. ¿Quién? Nadie. Una pregunta retórica. Nadie. Estamos viendo versos que apoyan que esa carne, esa inclinación a pecar, sigue en nosotros todo lo que nos quede de vida. Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y esta siguiente parte dice, ¿cómo podemos entender los pecados de los santos? Y la siguiente, ¿cómo podemos entender la bondad de los reprobados? A mí se me hizo muy interesante. O sea, nos ayuda a entender bien a nosotros, entender por qué seguimos cayendo en pecado, para no traernos condenación, porque cuando estamos en el pecado, nos traemos condenación sobre nosotros. Quizás ya cuando estoy en un pecado, siendo un hijo de Dios, quizás yo ya piense que cuando estoy en un pecado, ya nadie es digno. ¿Qué pasa? Normalmente pasa, que cuando hablo de un verdadero hijo de Dios, pasa algo normal, que cuando cae en un pecado, toma la peor decisión que puede tomar. ¿Cuál es? Dejar de asistir a la iglesia. ¿Por qué? Por esa culpa que lo invade. Siente que ya no es digno de estar aquí. Se le olvida que todos los que estamos aquí somos pecadores que hemos sido redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Como veremos en el sermón, se les olvida que nosotros como iglesia deberíamos ser, y que Dios nos ayude a ser, una comunidad de gracia. Una comunidad que restaura al Hijo de Dios que cayó en pecado. Como lo vamos a ver en el sermón, si el Señor permite. Pero bueno, esto es importante también para entender nuestros propios pecados de nuestros hermanos. Pero también entender por qué esos actos, entre comillas, buenos de amigos y familiares inconversos. Para poder discernir, hermanos. Para poder discernir. Y no como muchos, que alguien muere y dicen, bueno, pues yo lo vi como muy bueno en la vida y pues yo no pienso que el Señor lo llegue a condenar y quizás ahorita está en el cielo. Bueno, sí, un ser humano puede mostrar mucha bondad, pero si no se arrepintió y si Cristo no llegó a su vida, por mucha bondad que Él haya mostrado, Él está en el infierno. Solo Cristo puede salvar, para no engañarnos. Y quizás tú seas uno que esté engañado. Quizás tú porque digas, mira, pues ya vengo cada domingo aquí, ya canto, ya estoy entre hermanos. Quizás digas, pues ya soy salvo. Pero si no tienes una fe firme en tu Señor Jesucristo, si no descansas solo en la obra de Cristo y descansas en cualquier otra cosa, entonces quizás no seas salvo y te estés engañando. Por eso digo, esto a mí se me hizo muy interesante. ¿Cómo podemos entender los pecados de los santos y cómo podemos entender la bondad de los reprobados? Entonces vamos a ver esto. ¿Cómo entender los pecados de los santos? Las Escrituras dicen, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Por un lado nos dice esto el apóstol Juan, 1 de Juan 3:9. Pero por otro lado nos dijo en 1 de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, ¿cómo conciliamos estos? Por un lado nos dice, el que es nacido de Dios no practica el pecado. Por otro lado nos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Pues justamente, ¿verdad? La manera de entenderlo es que el hombre que ha sido regenerado peca, pero no puede practicar el pecado de forma voluntaria y continua. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. O sea, la palabra de Dios es bien clara. Y lo menciono porque algunos, un pastor, no digo su nombre, al cual respeto muchísimo, él tiene el convencimiento de que un hombre puede morir en práctica de pecado.
O sea, él tiene esa persuasión, él ha llegado a eso. Yo al día de hoy encuentro esto: el que practica el pecado, ¿sí? Otro texto que no tengo aquí dice que es del diablo, que nos dice 1 de Juan también. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre pecar y practicar? ¿Cuál es la diferencia? Pues piensa en algún pecado tuyo que has cometido. Quizás la mentira, no sé, o sea, se te salió la mentira, lo que tú quieras, lo que sea, una mentira. Pero si siempre actúas en mentira para cubrir tu pecado o lo tuyo, y es una actitud en ti, la mentira, te caracteriza tu vida la mentira, estás practicando la mentira, y eso indica que la verdad no está en ti. No implica que nunca vamos a mentir. Pero cuando mentimos, bueno, cuando yo miento, cuando mentimos, estoy seguro que rápidamente el Espíritu Santo nos redarguye. ¿No? Entonces, es la forma de entenderlo. Y dice, con respecto a esto, o sea, el apóstol Pablo dice, en Romanos 7, 21 y 23, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley en mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, esto se refiere a que, vean, el apóstol Pablo, cuando escribe obviamente esta epístola, un hombre maduro, con mucho conocimiento de Dios, él sigue reconociendo que sigue cometiendo pecado. Y Pablo no excusa su pecado. O sea, él sabe que él es culpable de su pecado. Por eso se llama él mismo un pobre miserable en Romanos 7, 24. Y esto es bien importante que los entendamos, hermano. Tampoco quiere decir que hay dos Pablos. No, sí, o sea, como si aquí hay dos personas, no. El Pablo viejo y el Pablo nuevo. Ciertamente la Biblia nos habla de que nos despojemos del viejo hombre, pero en el sentido de que de ir mortificando nuestra carne. Pero, o sea, somos nuevas criaturas en Cristo. ¿Sí? O sea, somos un nuevo hombre en Cristo. Esa es nuestra identidad, un nuevo hombre en Cristo. Dice aquí, mientras que solo el hombre nuevo es el verdadero Pablo, solo el hombre nuevo, los restos del viejo Pablo siguen presentes y capaces de atacar con furia al nuevo. Pero el hombre nuevo no puede perder la batalla. ¿Sí me explico, hermanos? O sea, el hombre nuevo, la nueva creación, tú, ya regenerado, vas a prevalecer, vas a perseverar en santidad. Sí, vas a caer, pero te vas a levantar y vas a perseverar. ¿Sí? Pero tampoco, dice, puede el hombre nuevo prevalecer sin mucho conflicto amargo. Y precisamente hay conflicto en nuestras vidas porque Dios nos ha hecho nuevas criaturas. Justamente, eso es lo que provoca el conflicto en nosotros. ¿Sí? Somos nueva criatura, como dice Efesios 2:10. Y aunque a veces esta nueva criatura parezca muy débil, donde verdaderamente hay una nueva criatura, esta va a prevalecer. Filipenses 1:6, ¿qué dice? Estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la persevera hasta el día de Jesucristo. O sea, es entendernos. Voy a seguir pecando, la lucha sigue estando en mí, voy a seguir cayendo, pero me voy a levantar por la gracia de Cristo que llegó a mi vida. Pero vean, esta parte también es importante. Dice, de ninguna manera, vean, ni el hombre nuevo, ni sus actividades ya del nuevo hombre, actividades propias de un nuevo corazón, de la ley escrita en nosotros, del Espíritu Santo morando en nosotros, pueden ser la causa de los pecados del hombre natural. Aquí pónganme mucha atención. ¿Sí?
O sea, tú eres un hombre nuevo. ¿Y qué es lo que es el hombre nuevo? ¿Qué es lo que caracteriza al hombre nuevo, a ti, como una nueva creación? Que tienes un nuevo corazón. Bueno, este nuevo corazón nunca es la causa de que peques, ¿sí? Nunca, tu nuevo corazón. ¿Qué más te caracteriza como un hombre nuevo, como una nueva criatura en Cristo? Que tiene la ley de Dios escrita en tu corazón y que el Espíritu Santo mora en ti. Digo, el Espíritu Santo que mora en ti nunca va a ser la causa de ¿qué? De tus pecados. Entiendan esto y ahorita vamos a concluir algo. Por un lado tenemos que entender eso. Es decir, todas las buenas obras que hacemos son producto del hombre nuevo. Pero el hombre nuevo, ¿quién es? De nuevo, el nuevo corazón, la ley escrita y el Espíritu Santo que mora en mí. De tal forma de que eso nos lleva a no jactarnos de absolutamente nada de lo bueno que hagamos. Toda la gloria para Dios. Amén. Pero también no olvidemos que lo que somos por nosotros mismos, y hablo aquí del viejo hombre, todo lo que somos por nosotros mismos, hablando del viejo hombre, es solo pecado. Solo pecado. ¿Me siguen con este conflicto? O sea, cuando tú caes en pecado es por causa de la carne que sigue en ti. Pero tú pecas. Ese viejo hombre, o sea, tú pecas. Pero esa es la causa. Entonces tú eres culpable, responsable de tus pecados, siempre. Y hablo de un hombre que es regenerado. O sea, eso nos va a llevar a no excusarnos jamás de nuestros pecados. Yo pequé. Por eso dice Pablo, miserable de mí. ¿Y qué más dice? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero después que agrega, o sea, da gracias a su Redentor Jesucristo, que Él lo ha librado de eso y que Él lo sigue librando y lo sigue perseverando. ¿Sí, hermanos? Por eso el Señor muchas veces como cristiano nos deja en la corrupción de nuestra propia concupiscencia. Él a veces nos deja ahí. ¿Para qué? Porque cuando sale ese viejo hombre y se manifiesta en pecado grave ese viejo hombre, porque pasa en cristianos, entonces, ¿qué vas a hacer ahí? Mira, si tú sabes, este pecado es que caí tan perverso, es por el viejo hombre que sigue en mí, y yo sé que todo lo bueno solo procede de esa nueva creación que Dios hizo en mí, entonces, ¿qué vas a hacer cuando estés en ese pecado? Vas a correr a la gracia de Cristo. O sea, vas a buscar solamente el salir en Dios. Quizás esto entendemos más cuando se nos dice muchas veces, no es en tus fuerzas. Entendiéndolo más, no es en el viejo hombre, porque el viejo hombre solo produce pecado. Y si sales de eso, o sea, es solo por la gracia del Señor que te sacó. Entonces, estando ahí, tienes que correr a Cristo otra vez. Es importante entender esto. Porque les digo, cuando como cristianos pecamos, o sea, no sé, porque tendemos a alejarnos de la iglesia. O sea, ¿por qué? Bueno, sé por qué. O sea, Satanás entra y te empieza a meter a ideas y todo. Y haces muchas insensateces cuando estás en el pecado. Pero tienes que entender que el Señor ya te sacó de mucho, no, ese es el primero y te sacará también de ese. Pero entendiendo que lo que eres tú solo produce pecado, tu viejo hombre, ¿a dónde corres? Solo a Dios. Solo a Dios. Oras para que Él te saque por su gracia, de nuevo ruegas por su gracia. Vas a su palabra, estás entre hermanos, vienes a la iglesia, cantas otra vez, le ruegas por su perdón y Él te perdona. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. ¿Me estoy explicando, mis hermanos? Ahora, ¿cómo podemos entender la bondad en los reprobados? Vemos bondad, ¿cierto? Vemos bondad. Entendamos esto primero. ¿Qué hizo el Señor a nuestra vida cuando fuimos regenerados? Nos cambió el corazón. Nos lo cambió, ¿verdad? Hizo una cirugía celestial. Nos quitó ese corazón de piedra, no lo quitó. Y puso en su lugar un corazón de carne. Muy bien. Entonces, entendamos primero esto. En el reprobado,
¿qué corazón tiene el reprobado? Un corazón de piedra. Entonces entendamos que todas sus buenas acciones son externas. ¿Cierto? No son de corazón. ¿Cómo pueden ser de corazón si su corazón está muerto? Entonces entendamos que todas las buenas acciones que puede hacer, por muchas que sean, son externas. No proceden del corazón. No pueden proceder del corazón. Entonces, ¿por qué son? Vamos a ver eso. Dice, la razón por la cual los reprobados, los incrédulos, los impíos, a menudo o con mucha frecuencia, hacen lo que es exteriormente, por eso lo expliqué, exteriormente bueno, es porque ellos, hablo ya de los impíos, ellos tienen restos de su naturaleza vieja. Esto es bien interesante, es importante entenderlo. Dice, pero en este caso, la naturaleza vieja de ellos, de los impíos, como dice aquí, encuentra sus raíces en la naturaleza sin pecado que le pertenecía a Adán antes de la caída. De tal forma que su conciencia aún tiene recuerdos de la ley que Dios escribió en su corazón. Me explico aquí. Aquí está un impío. ¿Cuál es la naturaleza vieja del impío? ¿Cuál es? ¿Perdón? La de Adán. Esa es su naturaleza vieja. ¿Sí lo ven? La de Adán. Que cómo la ve en su conciencia y en esas buenas obras. ¿Cuál es la naturaleza hoy, nueva, del impío? Un corazón depravado, muerte espiritual. En el impío, su naturaleza vieja es Adán sin pecado, pero su verdadera naturaleza, lo que él verdaderamente es un hombre muerto en delitos y pecados. Pero a veces Dios en su gracia común, como veremos, hace que por esa conciencia, por esa ley escrita borrosa, pero que sigue en él, hace que esa conciencia a veces prevalezca sobre sus impulsos pecaminosos. Pero es por la gracia común de Dios. Entonces aquí estamos llegando, que esas buenas obras externas del impío son solo por la gracia de Dios, pero por la gracia común de Dios. ¿Sí me siguen? El hombre impío, naturaleza vieja, Adán sin pecado. Su verdadera naturaleza, muerto en delitos y pecados. Hombre regenerado. ¿Cuál es su vieja naturaleza? No. Hombre regenerado. ¿Cuál es su vieja naturaleza? La muerte espiritual. Vean, a ver si no los confundo. La vieja naturaleza del hombre impío, la vieja naturaleza del hombre regenerado es la nueva naturaleza del hombre impío. ¿Ya? Ya los confundí. Vi muchos plop, 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 plop. Ya los confundí. Bueno es. Dejen tomar agua. Tomen agua si quieren. Borro el pedazo de video y aquí empieza el video. Corre video. Hombre reprobado. Vieja naturaleza del hombre reprobado. Adán sin pecado. Su verdadera naturaleza, ojo, nueva naturaleza, verdadera naturaleza. Verdadera naturaleza del hombre reprobado. Muerto en delito y pecado, corazón de piedra. ¿Y por qué digo verdadera naturaleza? Porque su verdadera naturaleza prevalece. Dios en su gracia común a veces hace que por esa conciencia Dios en su gracia común hace que este hombre impío a veces haga cosas externamente buenas. ¿Sí estamos? Hombre regenerado. ¿Cuál es la vieja naturaleza del hombre regenerado? La vieja, ¿cuál es? Ese corazón de piedra. Ese hombre muerto en delitos y pecados. Esa es su vieja naturaleza, vieja. ¿Cuál es su nueva naturaleza? Un corazón regenerado, el Espíritu Santo morando en él. Y porque su nueva es su verdadera naturaleza. ¿Por qué? Porque esa es la que va a prevalecer. A veces al Señor le place
dejarnos en nuestros pecados, hablo del regenerado. ¿Para qué? Para que corramos a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me siguen con esto? Bueno, sigamos leyendo. Hablando de por qué a veces los no regenerados hacen cosas buenas, que es lo que estamos viendo. Buenas entre comillas. Romanos 2:14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, los gentiles, y aquí se refiere que no tienen la ley escrita de los judíos, los gentiles, los que no son judíos, dice, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. O sea, y seguimos leyendo porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. O sea, sigue estando en ellos esa ley, pero ya que borrosa, que se manifiesta por medio de ¿qué? De su conciencia, en el reprobado. Pero el hombre nuevo, pero estamos hablando de que el hombre nuevo del impío es pecaminoso, corrupto y caído, muerto en delitos y pecados. Sin embargo, a veces Dios hace que la conciencia o la naturaleza vieja del hombre reprobado se sobreponga a la naturaleza nueva del hombre reprobado y se restrinja aún la maldad en los reprobados. ¿Sí? ¿Cómo? Pues por medio del Espíritu Santo, por medio del gobierno también. Las leyes del gobierno restringen mucho la maldad de los reprobados. Por costumbres sociales, por tener una necesidad de ser aprobado, por temor a las consecuencias, por temor al castigo. Es decir, hay muchas razones por las cuales el hombre reprobado hace lo bueno. La principal, la gracia común de Dios, por medio de su Espíritu Santo. De nuevo, ¿por medio de qué? El gobierno, por las leyes, eso los restringe. ¿Por medio de qué? Tener necesidad de qué? De aprobación. ¿Sí? ¿Y por medio de qué? De miedo a las ¿qué? Consecuencias. Pero esas buenas obras son externas, porque su corazón está muerto. Se observa simplemente cuando fue lo del huracán de Acapulco, que como no había ley, ¿qué fue lo que hizo la gente? Hizo todo lo que no debían hacer, robar, destruir las tiendas, hacer maldades. Es correcto. Es correcto. Gracias por el ejemplo, ¿verdad? O sea, donde no hay ley, ¿qué pasa? Bueno, ¿cuál es el libro de la Biblia que nos habla que cuando no hay ley, el hombre tiende a toda la maldad? Jueces. Se repite una frase. No había ¿qué? Y cada quien hacía lo que bien le parecía. Ese es el libro. Entonces, repito, por medio de la operación del Espíritu Santo y por medio del gobierno civil, por costumbres sociales, por una necesidad de ser aprobado, por un temor al castigo, puede ser que el reprobado realmente haga lo bueno, pero siempre es entre comillas, porque son actividades que son ¿qué? Externas. Siempre en él son externas. Y dice aquí, estas dos grafiquitas, mis hermanos, se las explico un poco, si alguien no las entiende por completo, pero con lo que ya hemos explicado, creo que sí la va a entender, pero si alguien no la entiende, después la voy a revisar. Dice, podemos ilustrar los pecados de los santos y la bondad de los reprobados, siempre la bondad, entre comillas, de los reprobados, de la siguiente forma. Vean, por medio de los instrumentos de la gracia común, pero vean ustedes esto, tengan esto siempre en mente, siempre esas obras externas buenas del impío siempre son por la gracia de Dios, en este caso por la gracia común de Dios. No le atribuyas tampoco nada bueno al impío, dale gracias a Dios que en su gracia común Él restringe su maldad. ¿Sí lo ves? Y de nuevo, que te ayude esto a poder discernir. Entonces, de nuevo, por medio de los instrumentos de la gracia común, Dios puede restringir a B. ¿Quién es B? Estamos en el reprobado, el nuevo hombre, que tiene una naturaleza pecaminosa. ¿Sí sigue la gráfica? Por la gracia común restringe el verdadero hombre del hombre reprobado, que es un hombre que es ¿qué? Pecaminoso. ¿Vea? Y dar considerable influencia en A, que es A en el reprobado. O sea, el viejo hombre del reprobado, los restos exteriores de la naturaleza del hombre en el paraíso. O sea, por medio de la gracia común, Dios restringe la maldad y hace que prevalezca esa conciencia, esos restos
del viejo hombre, del hombre reprobado, que es el Adán sin pecado. ¿Sí me siguen? Pero el punto es por medio de ¿qué? De la gracia común. Ahora en nosotros, por medio de los instrumentos de la gracia especial, Dios puede incrementar a D. ¿Quién es D? En nosotros, el nuevo hombre, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Pero nosotros ya es una gracia que se le llama especial. Nuevo corazón, el Espíritu morando en nosotros. Cualquier cosa buena que verdaderamente, para eso fuimos creados, para buenas obras. Cualquier buena obra que hagamos nosotros es solo la gloria para Dios, de nuevo. No nos jactemos de nada. Pero dice, por medio de la gracia especial, bueno, habla de los instrumentos, que es la palabra, la oración, venir al culto, cantar, etcétera, compañerismo con hermanos, etcétera. Dios puede incrementar, Dios puede hacer que crezca ¿quién? El verdadero hombre, en el que es regenerado. Y dice aquí, y puede disminuir a C en los escogidos. ¿Quién es C? Ese viejo hombre, esa carne que tiende todavía al pecado. Y este proceso no se termina hasta el fin de la vida. ¿Sí estamos ahí, hermanos? Dios nunca alimenta a B. ¿Quién es B? El verdadero hombre caído. Eso es B. Vean la gráfica. O sea, Dios nunca alimenta los pecados del hombre caído. Y tampoco dice a C. ¿Quién es C? Los restos de la carne en nosotros. O sea, Dios, Él no puede ser tentado por el mal y Él no tienta a nadie. Es lo que nos dice aquí. Pero puede retener la gracia especial en nosotros. ¿Y cómo se va a ver cuando nosotros caemos en pecados graves? ¿Para qué? Para que reconozcamos que lo bueno de nosotros es solamente por la obra de Él, para que corramos a Él. Claro que esto no es un aliciente para que peques, pero para que cuando estés en ese pecado, corre a Cristo, corre a tu hermano, no dejes de venir a la iglesia, ven a los instrumentos de la gracia especial de Dios. Amén. Entonces, dice, con respecto a la relación entre la naturaleza vieja y la nueva naturaleza en el creyente, y lo que ya dije, no tenemos que pensar que el creyente es una doble persona. No. O sea, el viejo hombre y el nuevo, como dos personas, no. O sea, las escrituras no hablan de eso. Que es 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso somos. Nueva creación en Cristo. Eso somos. Lo que verdaderamente somos, esa nueva creación es la que va a prevalecer. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. O como dice Romanos 6, 3, 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él, con Cristo, para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, mi vida es nueva. No hay dos memos aquí, hay uno solo. La nueva creación de Cristo. Y es el que va a prevalecer. Amén. Hasta que el Señor Jesús venga por nosotros. Gracias a Dios. Aquí vamos a cerrar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nos ayudas a entendernos, a entender quizás a aquellos familiares inconversos, pero para que esto nos lleve a no dejar de ver esa necesidad que ellos tienen de Cristo. Aunque a ojos de otros y de nosotros hagan muchas cosas aparentemente buenas de un corazón, de cosas externas al corazón. Ayúdanos a ver que siguen teniendo necesidad de ti, si es que no han entregado su vida en fe a nuestro Redentor. Y gracias, Señor, porque ciertamente nos has hecho nuevas criaturas en Cristo Jesús. Afirma esa verdad en nuestros corazones. Sabemos que caeremos en pecado, pero nos vas a sacar de ahí.
porque de ti depende. Tú eres el que has prometido que nos vas a perseverar hasta el día de Jesucristo. Ayúdanos a no jactarnos de nada bueno que hagamos, porque podemos decir eso: por tu gracia haremos muchas buenas obras, pero solo es por ese hombre creado, solo es por tu gracia especial que llegó a nuestras vidas, por ese espíritu que mora en este nuevo corazón que nos has regalado gracias a la obra de Cristo en la cruz. Ayúdanos a no minimizar nuestro pecado. Ayúdanos a seguir entendiendo que ya en la salvación, pecados, Señor, son quizás más aborrecibles, porque ya entendemos y ya sabemos lo que le costó a nuestro Redentor. Ayúdanos a arrepentirnos pronto de pecados, a confesar pronto, teniendo esta bendita promesa de que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Gracias, Padre, porque en esta nueva vida dependemos solo de ti. Gracias, bendito Cristo, porque has prometido que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, bendito Espíritu, porque tú nos perseveras en santidad y lo harás hasta el día de Jesucristo. Amén.